Emerson El Piojo Acuña, que fue uno de los discípulos del Zurdo López en el Junior. Emerson, ¿para usted qué significó Miguel Ángel El Zurdo López en su carrera? Bueno, para mí significó mucho. Yo lo llamaría como ese padre que le brinda a uno la mano en los momentos difíciles de la vida. Él me la brindó en el fútbol, creyó en mis condiciones, en mis capacidades y bueno, si no hubiese sido por él, de seguro yo no hubiese hecho parte de esta maravillosa historia de nuestro Junior de Barranquilla. ¿Usted recuerda la primera vez que tuvo contacto con él? Sí, sí, en el Metropolitano, recuerdo yo venía de una selección Colombia sub-20 y bueno, él me vio practicando en un partido de fútbol que hicimos en el Metropolitano contra el equipo profesional y bueno, desde ahí dejé una buena impresión. Me mandó a decir con el profesor Lucho Bravo que me presentara al día siguiente al entreno del equipo profesional y bueno, desde ahí hice parte de ese maravilloso club. ¿Él fue el que lo hizo debutar? No, él fue el que me sube al equipo profesional, pero no me puso a debutar. Yo debuté después con el profesor Juan José Peláez, pero él sí hizo parte de ese proceso de que yo estuviera ahí cerca del equipo profesional, viajaba con el equipo, en su momento salió el jugador sub-20, recuerdo yo era el que me quedaba siempre en el banco porque el que jugaba los partidos de titular era Haider Palacio, entonces había que jugar uno, un sub-20 y el otro se quedaba en el banco y yo siempre viajé con el equipo. ¿Él fue el que le puso el piojo? Sí, él fue el que me puso el piojo. Él decía que yo jugaba como Claudio el Piojo López, el argentino, y bueno, ya desde ahí hasta el día de hoy nadie me llama por mi nombre, sino el Piojo. Yo pensaba que era por lo pequeño. No, por lo calidoso me decía él, porque yo era parecido al jugador argentino que ellos tenían en su momento ya. La mayor anécdota que recuerda, me imagino de tantas, con el Zurdo López, que realmente es un personaje. Bueno, las anécdotas, yo tengo una anécdota que el zurdo cuando quería que algún jugador descansara, le tocaba la mejilla y le decía, descansar, nene, descansar. Y yo me la estaba pillando y siempre, un día me vino a mí a tocar la mejilla y yo le hice como un boxeador ya. Yo, no, profe, yo no quiero descansar, yo quiero seguir jugando. Es más, usted me tira el brazo y yo en el bosque yo practiqué boxeo, ¿verdad? Yo le mamá gallo, pero es una anécdota linda porque en su momento uno joven, uno pelado que iba a descansar, si uno lo que quería era jugar, pero esa anécdota hermosa me quedó con él. Emerson, en el año 2004, cuando ustedes fueron campeones, fue realmente mucho drama. Ustedes en Barranquilla ganaron sobradamente al Nacional, le metieron 3, pero en Medellín sufrieron y sufrieron bastante. Cuando termina el primer tiempo que van perdiendo de manera holgada, ¿qué se habló para después hacer el segundo tiempo, que también fue complicado, pero al final de cuentas Riboneto consigue la paridad, el descuento y después los penales? Pero en ese descanso, después de estar perdiendo en Medellín, tras haber ganado por goleada en Barranquilla, ¿qué se habló? ¿Qué dijo él? No, él era muy temperamental, él cuando el equipo no le salían las cosas, nos braviaba, nos puteaba y nos llamaba la atención de una manera fuerte y ese día no podía hacer la excepción porque me parece a mí que hubo un poco de relajación, sobre todo porque pensábamos que ya el título estaba resuelto y ¿O nervio? no había así también, hubo nervios, hubieron muchos que se relajaron, hubieron muchos nerviosos, lesionados, no sé, pasaron tantas cosas que yo creo que si no hubiese sido por ese regaño que él nos mete en el entretiempo, no hubiésemos reaccionado, más sin embargo en el segundo tiempo también salimos y parecía que todo se acababa, pero afortunadamente Dios es grande y pudimos conseguir ese título. Hay una historia de la que siempre se habla, una anécdota, el tema de la camiseta, que jugaron con la camiseta amarilla y además la camisa del Zurdo. Sí, lo que pasa es que nosotros en su momento, tú sabes que Junior siempre ha sido rojo y blanco y ellos han sido blanco y verde. Era para jodernos, nos querían sacar el partido, entonces no se podía jugar con esa camisa. El utilero Fría como que se le había quedado el uniforme alterno, entonces nos tocó jugar con el uniforme ese amarillo que era de entrenamiento,
habíamos entrenado con él al día siguiente, la mayoría los tenía sucios, hediondos, y habíamos algunos jugadores que le habíamos regalado esas camisas a unos policías que siempre nos cuidaron a lo largo que estuvimos ahí en Medellín. Y entonces después a llamar a esos policías para que nos la eso fue un lío, pero bueno, afortunadamente con camisa sushi y todo pudimos darle una alegría no solamente al profe que se lo merecía, sino a la afición. ¿Y la del zurdo? ¿La de qué? La camiseta, la camisa del zurdo. Ah, la cual camisa del zurdo me preguntas tú. La que lo usaba siempre, que era una cábala. Y era la cábala, ¿sabes? Que él tenía su cábala y era la camisetica de la buena suerte. Bueno, Emerson, muy amable y bueno, para adelante y éxitos. No, hombre, gracias, José, bacano.